Según UNICEF, 10 millones de niños están en peligro extremo en el Sahel central a medida que la inseguridad se filtra en los países vecinos. 10 millones de niños en Burkina Faso, Malí y Níger necesitan urgentemente asistencia humanitaria, el doble que en 2020, en gran parte debido a la espiral del conflicto, mientras que casi 4 millones de niños corren peligro en los países vecinos debido a las hostilidades entre grupos armados y organizaciones nacionales. Las fuerzas de seguridad cruzan las fronteras, según una alerta infantil de UNICEF emitida hoy, 17 de marzo. En Burkina Faso, se verificó la muerte de 3 veces más niños durante los primeros 9 meses de 2022. La mayoría de los niños murieron por heridas de bala durante los ataques a sus aldeas o como resultado de artefactos, explosivos improvisados o restos explosivos de guerra. El conflicto armado se ha vuelto cada vez más brutal. Algunos de los grupos armados que operan en vastas zonas de Malí, Burkina Faso y cada vez más en Níger emplean tácticas que incluyen el bloqueo de pueblos y aldeas y el sabotaje de las redes de agua. Según proyecciones recientes, más de 20.000 personas en la zona fronteriza entre Burkina Faso, Malí y Níger sufrirán inseguridad alimentaria a nivel de catástrofe para junio de 2023. Los grupos armados que se oponen a la educación administrada por el Estado queman y saquean sistemáticamente las escuelas y amenazan, secuestran o matan a los maestros. Más de 8.300 escuelas cerraron en los 3 países porque fueron atacadas directamente. Los maestros huyeron o porque los padres fueron desplazados o tenían demasiado miedo para enviar a sus hijos a la escuela. Más de 1 de cada 5 escuelas en Burkina Faso han cerrado, y el 30% de las escuelas en la región de Tillabéri en Níger ya no funcionan debido al conflicto. Las hostilidades se están extendiendo desde el Sahel central hacia las regiones fronterizas del norte de Benín, Costa de Marfil, Ghana y Togo, comunidades remotas con infraestructura y recursos escasos, donde los niños tienen un acceso extremadamente limitado a los servicios básicos y la protección. Se reportaron al menos 172 incidentes violentos, incluidos ataques de grupos armados, en las zonas fronterizas del norte de los 4 países en 2022. En Benín, que ha sido el más afectado, hasta el 16% de la población se considera en riesgo, según una red regional de seguimiento. Tanto en Benín como en Togo, 9 escuelas en las regiones del norte de los países cerraron o ya no funcionaban debido a la inseguridad a fines de 2022. La crisis se está desarrollando en una de las regiones más afectadas por el clima del planeta. Las temperaturas en el Sahel están aumentando 1,5 veces más rápido que el promedio mundial. Las lluvias son más erráticas e intensas, lo que provoca inundaciones que reducen el rendimiento de los cultivos y contaminan los escasos suministros de agua. En 2022, las peores inundaciones en años dañaron o destruyeron 38.000 hogares en Níger, que ocupa el 7º lugar a nivel mundial en el índice de riesgo climático infantil de UNICEF. La crisis en el Sahel central sigue estando crónica y gravemente infrafinanciada. En 2022, UNICEF recibió solo un tercio de su llamamiento de $391 millones para el Sahel central. En 2023, UNICEF solicitó unos 473,8 millones para apoyar nuestra respuesta humanitaria en el Sahel central y en los países costeros vecinos. Para hacer frente a la amenaza cada vez más grave para los niños en el Sahel central, UNICEF insta a los gobiernos del Sahel central y los países costeros afectados, junto con los socios técnicos y financieros, aumentarán significativamente la inversión para ampliar el acceso a los servicios sociales esenciales y la protección como vías clave hacia la paz y la seguridad. Esta ampliación debe centrarse en reforzar y apoyar los sistemas, redes y fuerzas de trabajo locales que son los primeros en responder durante las crisis y que pueden llegar a los niños de manera consistente, particularmente en comunidades de difícil acceso. Todas las partes en el conflicto para cumplir con sus obligaciones morales y legales fundamentales hacia los niños en virtud del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Esto incluye poner fin a los ataques contra los niños y los servicios de los que dependen, respetar el espacio y el acceso humanitario, implementar protocolos específicos sobre el tratamiento de los niños afectados por el conflicto armado, y comprometerse sistemáticamente con las Naciones Unidas en planes de acción concretos para poner fin a las violaciones graves contra los niños. Que en el mismo periodo de 2021, según datos de la